Buenas tardes. Desde la Corporación Sur y la Federación Médica Colombiana se ha propuesto una jornada de pedagogía para todos los colombianos, para todas las personas, para poder enterarse qué fue lo que se aprobó en el proyecto en la Cámara de Representantes, pero además conocer la estructura de la propuesta de reforma al sistema de salud que pretende mejorar todos los problemas que tiene el actual sistema de salud. Empezamos hoy en un círculo de pensamiento. A continuación, la doctora Carolina Corcho hará la presentación del proyecto. Muy buenas tardes, una bienvenida y un agradecimiento a las personas que se inscribieron a este círculo de pensamiento, cuyo objetivo es hacer el examen y análisis de la reforma estructural al sistema de salud. Lo primero que tenemos que decir es que la reforma estructural al sistema de salud es de iniciativa de la sociedad civil, de la comunidad médica, trabajadora, científica, de diversas organizaciones sociales del país. Desde hace varios años se viene trabajando esta reforma a la salud que fue presentada en el 2021 a todos los candidatos a la presidencia de la República de entonces, y el entonces candidato, hoy presidente Gustavo Petro, decidió acoger dicha reforma con el objetivo de que hiciera parte de su programa de gobierno. La necesidad de plantear este círculo de pensamiento desde la sociedad civil tiene que ver con el hecho de que la reforma ha sido rodeada de desinformación, mayoritariamente por las mayorías de la prensa corporativa, por los opositores. Ha habido una degradación del debate público donde se apela a asuntos que no están contenidos en la reforma, y en ese sentido nos vamos a dar a la tarea de hacer este ciclo de conferencias para examinar distintos aspectos de la reforma. Entonces, como estamos planteando, acá ha habido mucha desinformación y se han dicho asuntos al país que no corresponden con la realidad de la reforma. Uno de los temas que más se ha repetido, que no corresponde con la realidad de la reforma, es que esta es una improvisación. La reforma, como les digo, tiene una discusión de muchos años precediendo el gobierno de Gustavo Petro, desde que inició la ley estatutaria que declaró la salud como derecho humano fundamental, pero se dice que la reforma no tiene estudios económicos. Cuando el 13 de febrero que se presentó el documento por parte mía, en ese momento siendo ministra de Salud, se radicó el anexo 3, dirigido por el economista Luis Jorge Garay, con los estudios económicos y diversos escenarios de la reforma a la salud. Además, recientemente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó también en la Cámara de Representantes un estudio económico de impacto fiscal, de proyecciones, sustentado en el documento anterior. Todo esto son documentos públicos que reposan en el Congreso de la República. Luego, no debería en este momento decirse en el país que no existen estudios económicos que respalden esta propuesta. Esto hace parte de una campaña de desprestigio y que queremos superar con este escenario donde pretendemos cualificar la participación ciudadana, que la ciudadanía, líderes y lideresas sociales, académicos, comunidad científica, tenga elementos de análisis, elementos para poder efectivamente aportar, discutir, explicar, hacer pedagogía en los hospitales, en las universidades, en los distintos medios de comunicación sobre este debate tan importante para el país que desafortunadamente se ha degradado en la desinformación, pero que requerimos iniciar con una discusión seria y de fondo. Y para eso
Hoy vamos a iniciar con un invitado muy especial. Ese invitado especial es el profesor Óscar Rodríguez. El profesor Óscar Rodríguez es quizás uno de los economistas de mayor experiencia en el campo de la seguridad social. Ha escrito diversos libros sobre este tema, analizando de manera profunda desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociológico y económico del sistema de la seguridad social en Colombia. Él es politólogo de la Universidad de los Andes, es economista también de la Universidad de los Andes, tiene doctorado en ciencias económicas, pero además tiene doctorado en sociología, ha participado a fondo en estudios importantes que se han hecho a nivel del Ministerio de Salud y Protección Social en lo que se denomina el cálculo de la financiación del sistema de salud. No tengo la menor duda que es uno de los hombres que más puede conocer con detalle este tema. Y lo segundo que se ha hablado es que supuestamente hay una insuficiencia del OPC. Sabemos que la OPC es la cifra per cápita que el gobierno, el Estado paga por cada uno de los afiliados a las EPS. Las EPS vienen diciendo hace mucho tiempo que no les alcanza la plata, piden más plata al gobierno, permanentemente se les aumenta y piden más y más. Evidentemente, sobre esto también queremos conversar en esta conferencia. Entonces, profesor Óscar, muchas gracias, bienvenido. En primer lugar, quiero agradecerle a la Federación Médica, a la Corporación Latinoamericana Sur, de haber brindado este espacio sobre un tema que hemos venido manejando ya hace algunos años en la Universidad Nacional, particularmente en el CID, y en especial a través de un grupo de investigación que se llama el Grupo de Protección Social. Efectivamente, tal como lo planteaba Carolina, este es un tema que, como lo voy a analizar cuando al finalizar haga un análisis de economía política, de mucha sensibilidad en el país. Por cuanto hay muchos intereses que están mezclados en el negocio de la salud. Hay un deseo de la población en tener un mejor acceso, una mejor calidad. Hay también una propuesta del actual gobierno de buscar una política de mayor inclusión social, de disminuir las barreras de acceso. Por lo tanto, el debate está atravesado por estos elementos. La primera diapositiva, por favor. Bien. Voy a hacer algunas consideraciones iniciales para entrar a analizar las diferentes propuestas sobre el impacto fiscal de la salud en las finanzas de la nación. Lo primero que habría que decir es que la financiación de un sistema está determinada por el modelo de servicios de salud por el cual opta un país y de la forma como se asigna el presupuesto nacional de gastos. Y uno podría aquí señalar algunas experiencias internacionales, el caso británico o el caso francés, pero incluso en nuestra propia historia vamos a encontrar formas mediante las cuales el país optó por brindar el servicio de salud a las personas con baja capacidad de pago, por cuanto un sector de la población que tenían recursos podían acudir a la medicina privada. Efectivamente, si uno analiza la ley 100 del 93 con la actual propuesta, que en ambos casos significó un cambio de modelo, esto estuvo acompañado de formas diferentes de financiación.
al hacer mención a la ley 100, evidentemente, pues vino toda esta ideología de la privatización, de cuestionar lo público, un ataque a los seguros social, al seguro social, pero un modelo que finalmente se conoce como que tenía como objetivo la financiación de la oferta, y con la ley 100 pues se cambió a ser un modelo que radicaba en la financiación de la demanda. La ley 100 introdujo una nueva forma de hacer política social. Esa nueva forma de hacer política social descansó en la privatización, en la focalización, en los subsidios a la demanda y en la descentralización. La ley 100 estuvo acompañada de una ideología, lo miraremos en la próxima diapositiva, en la eficiencia del mercado y en una profunda desconfianza frente a todo lo que podría significar lo público. Ahora bien, cuando comencé a preparar esta presentación, y ya hace algún tiempo tuve acceso a un material que posiblemente al conjunto de la población no le crea mayor sospecha, que es el material del BID, que se titula ¿En qué se gastan los países en salud? Voy a hacer referencia a algunos de los hallazgos que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo para señalar un primer limitante de la propuesta, tanto que se tiene en la exposición de motivos como la propuesta que hizo el Ministerio de Hacienda. Ese limitante es que siempre, en ninguno de los dos documentos, leyéndolos con cuidado, se habla de un tema que me parece muy central, que es la reducción de costos. Es decir, y eso, pues obviamente, puede ser una tarea para el Ministerio de Salud, que tendría que hacerse más o menos rápido, por cuanto se va a tramitar esta reforma en el Senado. Es decir, el nuevo modelo está orientado más al componente preventivo que al curativo, hace ahorros. Y eso no está contemplado en el impacto. Y me parece fundamental tenerlo en cuenta para comenzar a hablar de cifras. Posteriormente, obviamente tengo que hacer mención a lo que se hizo en la exposición de motivos, un proyecto que se radicó en febrero del año pasado, mediante la dirección de Carolina Corcho, y el material que se publicó, que publicó el Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal, en donde analiza dos escenarios: el impacto con reforma y qué pasaría si no hay reforma. Aquí quiero hacer un comentario que me parece central. Comentario que va en contravía de lo que escribió José Antonio Campo el domingo pasado en una columna de opinión que se llama La crisis del sistema actual. Él dice que esta reforma necesita de muchos consensos, y en esos consensos debe estar el Ministerio de Salud y que se debe involucrar en la propuesta. Ahora, si uno ve las cifras, los supuestos, los cálculos que hace el Ministerio de Hacienda, hay una parte significativa de ellos que fue hecho por consenso. Participó la ADRES, participó el Ministerio de Salud y participó Planeación Nacional. Es decir, no puede concluir es que hubo un consenso sobre los cálculos que hizo el Ministerio de Hacienda
Y por lo tanto, hablar que no hubo concertación, porque la concertación de la cual hablo Campos es también con respecto a las diferentes instituciones que tiene el Estado. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bien, me referiré, por lo tanto, al documento del BID. El BID va a hacer énfasis, el documento de septiembre del año pasado, en que por el manejo estadístico que hace de las bases de datos que normalmente uno toma cuando hace cálculos de suficiencia de los BCE, pues está las bases de datos de afiliados, el CISPRE, etcétera, que va a llegar a la conclusión que en Colombia existe un modelo que privilegia más el componente curativo que el preventivo. Eso, obviamente, está también escrito en la propuesta que presentó el Ministerio en febrero del año pasado. Uno de los hallazgos de este trabajo es que el 20% del gasto en salud no contribuye de manera significativa a mejorar la salud de la población. Si ese 20% del gasto se realizara adecuadamente, no solamente se podrían mejorar las condiciones de vida de la población, sino un indicador fundamental desde el punto de vista demográfico es que la esperanza de vida se podría aumentar entre 6 meses y 4 años de vida. En la reflexión del BID se va a detectar que existe un gasto innecesario en áreas de alta complejidad, un sobreuso de las salas de urgencia, y para ello, pues obviamente lo compara con otros países que hay una buena suma que se destina a sufragar los costos de hospitalizaciones que serían evitables y que eso se produce porque no se han controlado los factores de riesgo. El otro elemento que subraya este informe es lo que absorbe el gasto en medicamentos, sobre todo en alto costo, que si se le compara con los países de la OCDE, está sobre 4 y 5 puntos porcentuales de la media de estos países. La siguiente, por favor. Siguiendo el informe del BID, enfermedades como cardiovascular, la renal crónica, la enfermedad obstructiva crónica, la diabetes y algunos cánceres, ellos calculan, manejando la base de suficiencia, que ello responde por el 30% del gasto en hospitalizaciones evitables y un 50% del gasto en condiciones con riesgos modificables. Ahora bien, si se hiciese medicina preventiva y se pudieran controlar factores de riesgo como el tabaquismo, el abuso del alcohol, la falta de actividad física, de tener una alimentación adecuada, este sobregasto podría disminuir sensiblemente. Y el otro elemento, obviamente, es que si se observa que existe un 19% del gasto cuya responsabilidad está en los medicamentos, aquí estamos ante un escenario un poco preocupante. Una de las conclusiones de este material es que con un modelo de atención primaria en salud se podrían disminuir los gastos originados en enfermedades crónicas. En el caso de la diabetes, una buena alimentación, un buen uso de cierto tipo de productos que no son muy costosos, como las verduras, el ejercicio físico, el controlar el tabaquismo, eso podría impactar que se disminuya el gasto en las enfermedades que he venido señalando. Y desde la perspectiva de medicamentos, pues también lo dice
documento de la exposición de motivos, que hay que avanzar hacia una regulación de precios, de compras centralizadas y que sobre todo asociar el precio del medicamento al valor terapéutico del mismo. Hacer licitaciones competidas. El siguiente, por favor. Ya. Seguimos con el documento del BID. Hay un uso en Colombia desbordado de las urgencias, si se le compara con los países de la OCDE, un 30% en estos últimos países, y en Colombia un 58%, 58 por 100.000 habitantes. Una de las causas que podrían explicar este uso exagerado de urgencias es porque las IPS de menor complejidad no prestan un papel que le corresponde, de que antes de llegar a urgencias se llega a una IPS de menor complejidad, y el gasto, en los cálculos que realiza el BID, el 17% del gasto en hospitalizaciones, corresponde a hospitalizaciones que hubieran podido ser evitables con una adecuada atención primaria y oportuna en el país. Esto tendría necesariamente que tenerse en cuenta en un nuevo cálculo de los efectos del impacto fiscal en el país, porque desde esta perspectiva, tanto la propuesta que hay en la exposición de motivos como en los cálculos que realizó el Ministerio de Hacienda, pues hay una sobredimensión y es necesario acercarse un poco más a los efectos que plantea la reforma. Igual en enfermedades cardiovasculares, pues los investigadores del BID encontraron que el 30% del gasto en hospitalización es evitable, 50% del gasto en condiciones con riesgo modificable, 13% del gasto total en hospitalizaciones y 10% del gasto en salud. Para ello, pues si uno tiene atención primaria en salud, que se pueda atender la hipertensión arterial, la enfermedad isquémica, puede disminuir estas cifras. Lo mismo podríamos decir para el caso de salud y para enfermedades respiratorias que representan y que ahora con este fenómeno que estamos viendo, representan el 26% del gasto en hospitalizaciones, otro sobre un diagnóstico oportuno del cáncer, que absorbe el 7% del gasto total y el 26% del gasto en condiciones de riesgo modificables. El conjunto de estas enfermedades responde por el 18% del gasto total y el 22% de la carga de la enfermedad. La siguiente. La siguiente diapositiva. Bueno. Bien, vamos. En la exposición de motivos hay un diagnóstico que me parece adecuado de lo que significó poner en funcionamiento la Ley 100 y los efectos que ha tenido en materia de salud. Sin embargo, pues evidentemente ha habido un avance. No es, esto es innegable, pero el desarrollo de este modelo se formuló, y como lo dice Ana Sojo de la CEPAL, logró instaurar un modelo de seguridad social basado en el lucro. Es decir, actualmente pues sabemos lo que ha significado la privatización de las pensiones en términos de lo que significa la monopolización de los ahorros de los colombianos en dos fondos privados de pensiones. Esa monopolización
y se está defendiendo a capa y espada en el trámite de la reforma que se presentó al Congreso, ha tenido como efecto que en los fondos privados de pensiones la tasa de reemplazo, es decir, la relación entre el último salario y la primera mesada pensional sea del 30%, mientras que en el sistema público, que es administrado por Colpensiones, esa tasa de reemplazo, en condiciones normales de cumplimiento de edad y de semanas cotizadas, significa una cifra del 68%. La OIT ha denominado a los fondos privados como aquellos que dan un sistema que descansa sobre las cotizaciones definidas, porque uno sabe cuánto cotiza, pero no sabe cuál va a ser su nivel de pensión, y el sistema público que en el país, repito, lo administra por pensiones, se llama un sistema de prestaciones definidas, porque sabemos de antemano las reglas de juego sobre el cual se va a liquidar una pensión. En los fondos privados, pues hay un alto nivel de incertidumbre en tanto en que la rentabilidad va a determinar el nivel pensional. Igual podríamos hacer sobre riesgos laborales. Es decir, es lo que llamamos un aseguramiento social basado en el lucro. Ya para el caso particular de la salud, esto también lo plantea la exposición de motivos, puede ser la teoría de la agencia y lo que se inventó Juan Luis Londoño con el mexicano Frank sobre el pluralismo estructurado y que ha venido guiando todas las reformas que han salido del ministerio, todas las reformas que se han tramitado ante el Congreso al sistema de salud. Un aspecto aquí que sería importante de mencionar, que también está en la exposición de motivos, es que en la Ley 100 se separó claramente el aseguramiento de la prestación de servicios. Lo que hemos visto es que ha habido una integración vertical, que es parte de lo que defienden los ministros que firmaron la carta descalificando la reforma, entre ellos el trabajo que hizo Juan Carlos Echeverry para Palacino, en donde él, en su firma de asesores, recomendaba profundizar la integración vertical hacia un 60%. Otro rasgo central de esta reforma es que desde sus inicios se instauró un régimen inequitativo. Ese régimen inequitativo consideraba que había que darle salud al sector formal, que que integraba el régimen contributivo, y otro para pobres, que era el régimen subsidiado. Gracias a las sentencias de 760, se iguala el paquete de atención básica, lo que llamamos en esa época el POS, pero quedó por fuera algo que es fundamental, son las prestaciones económicas que el régimen contributivo tiene y que no tiene el régimen subsidiado. En la exposición de motivos y en el articulado de la ley se avanza hacia universalizar un derecho que me parece central, que es el de las licencias de maternidad, pero ahí viene una crítica a esa exposición de motivos. No es lógico que esa licencia de maternidad sea el 50% de un salario mínimo para las personas, las madres del régimen subsidiado. Cuando uno está hablando de una licencia de maternidad, lo que está pensando es no solamente brindarle condiciones a la madre para que atienda el niño, pero sobre todo, esta es una perspectiva de reproducción de la sociedad.
Obviamente aquí pues, se podría argumentar que no hay recursos. Bien, pero me parece algo que sería necesario, por lo menos en el articulado, programar un escenario de que en 5 años será el 70% y en 10 años el 100%, algo que dé una señal que efectivamente esto tiene que ser solucionado, porque para mí es un elemento de alta inequidad que existe en el país. Ahora, en la discusión que tenemos acá, hay un problema central. Se ha abierto un campo en las facultades de economía que se llama la economía de la salud. ¿Qué es esa economía de la salud? Que son aquellos ministros tipo Gaviria, su viceministro, Juan Carlos Echeverry, pues todos estos uniandinos que han sido educados bajo un pensamiento único, que es el pensamiento neoclásico, que lo desarrollaron en el campo de la salud, tratando de mirar los problemas de eficiencia, y lo que últimas están haciendo es deificar esa eficiencia del mercado. Obviamente nos podríamos detener y hacer una cantidad de comentarios a propósito de lo que ha significado para el campo de la salud este modelo basado en la economía de la salud, en su versión neoinstitucionalista, pues las crisis de la red hospitalaria, los problemas de la debilidad en inspección, vigilancia y control, el problema de tienda de espera para las citas, la existencia de barreras de acceso, que incluso en la propuesta que llevó Alejandro Gaviria al Congreso, las va a reconocer, esas barreras de acceso geográficas, financieras, de la baja capacidad de respuesta del Sistema General de Seguridad Social a la diversidad cultural de la población, déficit de la infraestructura existente en 630 municipios, no existen sedes de IPS y en 492 tan solo hay una. Otro, por favor. Bien, entramos entonces vamos a estar tratando de mezclar las propuestas que hace la exposición de motivos y las que realiza el Ministerio de Hacienda. Si yo voy por un modelo de carácter curativo, que hace más énfasis en lo curativo y no tanto en lo preventivo, se diseña un modelo de una forma. Ahora, si la idea es insistir en lo preventivo, obviamente sin abandonar nunca lo curativo, pero además que esté acompañado de equidad social y territorial, implica, como lo mencionaba al comenzar la exposición, diferentes prioridades en la asignación presupuestal. Obviamente, aquí tenemos, y eso pues lo señala tanto el material de Hacienda como el material de exposición de motivos, que entre el 2018 y 2012 los ingresos del Sistema General de Seguridad Social representaron el 5.3% del PIB. En particular, los ingresos que se reportan para financiar el sistema de salud, pues están en los aportes obrero-patronales de solidaridad de los regímenes especiales de excepción, 37.8%, el presupuesto general de la Nación, junto con el SOA y el FONSA, 34%, Sistema General de Participaciones, 17.1%, y rentas territoriales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, dado que obviamente las proyecciones que hacen los dos documentos del gasto y de los ingresos entre el 2024 y 2033, pues deben tener como elemento esta línea de base. Ese uso de los recursos, pues fundamentalmente va para la UPC del 85%, recobros
y presupuestos máximos 6% y licencias 3.90. La siguiente, por favor. La exposición de motivos, la página 78, pues la idea es que hay unas estadísticas de carácter histórico, y es que las fuentes de financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud pasaron del 4.7% del PIB en el 2018 a 5.7% en el 2023. De acuerdo con unos supuestos que los dos documentos hacen, en particular de la exposición de motivo, se espera que esas fuentes de financiamiento representen el 6.5% en el 2033. Por su parte, si comparamos esto con el documento del Ministerio de Hacienda, de la viceministra y su equipo asesor, para el 2024, o sea, para este año se estima que esa financiación equivale a 5% del PIB, y entre el 2028 y el 2033 estaría en 6,20% del PIB. Ya ustedes pueden ver que al finalizar el periodo, los cálculos de Hacienda van del orden de 6.20, es decir, 0.3% en diferencias de participación en el PIB entre uno y otro documento. Ahora, este cálculo al cual estoy haciendo mención es si se hace la reforma. Si no se hace la reforma, el gasto en salud en 2024, que igualmente representa el 5.6, pasaría al 6% del 2033. Bien, vamos a mirar a continuación que si uno se queda en estos cálculos sin saber por qué se incrementa el gasto de salud como proporción del PIB y qué significa eso para la población, tenemos otra lectura. Es decir, no tenemos una lectura fiscalista, sino tenemos una lectura en términos en que para solucionar problemas centrales de salud del país y de Colombia se requiere gastar en talento humano, se requiere gastar en establecimientos hospitalarios, etc. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, veamos estas cifras sobre el incremento de los gastos directos como resultado de la reforma. Ustedes pueden observar que en números, la primera parte del cuadro es lo que incrementa. La segunda es el monto total. Bien, miremos con detalle. Para el 2024, Hacienda, esta cifra está en miles de millones de pesos, calculó que se podrían destinar 1.415 miles de millones de pesos. No voy a repetir siempre lo mismo, pero ojo, vean cómo esta partida va creciendo. Para ubicarse en 2028 en 7.096 millones de pesos y terminar el periodo en el cual se hace análisis en 7.572 millones de pesos. Es decir, hay un crecimiento gradual en el 2026, la cifra inicial en atención primaria en salud se habrá multiplicado por 4.2 y en 2029 por 5.15. Este gasto, que está íntimamente asociado con el carácter preventivo del sistema, necesariamente repercutirá
en disminución de gastos en alta y mediana complejidad y en aquellas enfermedades que señalé al inicio. Me parece que eso es más que suficiente para justificar ese cambio de modelo y esa nueva opción de organización del sistema de salud. Ahora, miremos lo que es el fortalecimiento de la red pública. Igual, sin construcción de hospitales, de centros hospitalarios, de hospitales de primer nivel, etc. Al fortalecimiento de la red pública, en el 2025 se le asignan 1.519 miles de millones de pesos. Para el 2028, este gasto se multiplica en 2.09 y para el 2033 en 2.30. La siguiente para explicar un poco esta información. La siguiente diapositiva. ¿En qué se va esta plata? En una intervención en recuperación de los hospitales, en dotación y tecnología, en la salud, y está orientada a fortalecer el nivel primario y la red pública. Se van a construir construcción de nuevas IPS, ampliación y adecuación, y para ello se tiene destinado en sumatoria 11.324.634 millones de pesos. Ahora bien, hay una programación de cómo se va yendo, cómo se van desembolsando los dineros y cómo va a afectar los centros de atención primaria, la infraestructura hospitalaria de nivel 1, de nivel 2 y 3, y por último la infraestructura nacional. Aquí hay un elemento que me parece importante y es la apertura del Hospital San Juan de Dios y la del Hospital Materno Infantil. Efectivamente tuve la oportunidad de participar en algunos proyectos de lo que significaría la apertura del San Juan de Dios, y evidentemente ese sería no solamente el rescate de una institución que jugó un papel fundamental en la innovación tecnológica, pero sobre todo en la atención de sectores más vulnerables de la población, y que hace, y es un símbolo de lo que significa lo público en materia del sistema de salud. Siguiente, por favor. Bien. El Ministerio de Hacienda hace un cálculo de, como ustedes pueden ver acá, del impacto de del costo por los efectos de los trámites legislativos. Y acá, pues, evidentemente vamos a tener lo que es la licencia de maternidad, que al cual ya hice mención, los incentivos a la calidad y las unidades zonales de planeación. Obviamente, el mayor costo está porque efectivamente los costos directos se incrementan en el proyecto con reforma si se le compara a los costos directos si no se optase por la reforma. La siguiente, por favor. Bien, hay un aspecto que no tiene el proyecto que presentó el Ministerio de Hacienda y que sí está explícitamente contenido en la propuesta de la exposición de motivos. Y los gastos por la formalización laboral. Cuando uno escucha los debates que ha tenido el proyecto de reforma, pues esto parecería que fuese algo unánime entre todos los que participan, salvo que durante 32 años lo que hicieron fue informalizar, precarizar el empleo de los trabajadores vinculados al sector de la salud. En parte, los problemas que se tienen
ha sido por este maltrato al recurso humano, y me parece muy positivo que no solamente en el campo de la salud, sino en los otros ministerios, se esté clamando por formalizar el trabajo. Es una directiva del Departamento de Servicios Civiles, es una directiva del Plan de Desarrollo y del actual gobierno. En el caso de la salud, el desafío es formalizar el 73% de los trabajadores hospitalarios que están vinculados por órdenes de prestación de servicios. Y obviamente se inicia por los niveles de atención por operativos y por el personal de apoyo. Aquí hay 42.784 para los operativos y 85.859 para los operarios. Son cálculos, repito, que están en el documento de la exposición de motivos. Esta formalización tiene este costo, que está en la diapositiva, y se prevé que habrá un crecimiento real permanente del 5% anual. Si se compara con la actual situación, la nómina cuesta en la actualidad 5.62 billones de pesos. Y la formalización costaría 9 billones de pesos, una partida que es necesario apropiar. Por lo tanto, acá el impacto fiscal neto es del orden de 3.39 billones. Me parece esto un elemento central de la reforma. Es una política pública que conduce a Colombia a cumplir los acuerdos que ha pactado con la OIT, como son el de generar trabajo decente, es decir, trabajo bien remunerado, con condiciones democráticas, y no como han venido pauperizando a partir de la ley 100 y sus siguientes reformas al personal de la salud. La siguiente, por favor. Bien. Tenemos entonces acá un cuadro que me parece interesante y es importante analizar. Y es, ¿cuánto se incrementan los gastos con reforma y sin reforma? Para el periodo 2024 a 2033, ahí me quedó faltando un 3. Podríamos mirarlo, me parece más que en términos de miles de millones de pesos, mirarlo con respecto al PIB. Sin reforma, la participación del gasto va a ser del 5.60. Con reforma se incrementa el 0.10%. Entonces aquí la diferencia entre lo que significa gastar teniendo el mismo modelo y gastar teniendo un modelo diferente, vemos como hay una parte que al comienzo se incrementa el gasto con relación al PIB hasta el año 2027. Es decir, son los 4 primeros años de reforma, pero a partir del año 2028 comienza una tendencia a disminuir esa diferencia hasta situarse en el 2033, 0.20. Si yo meto acá los efectos de la prevención sobre el total de gasto, esto cambiaría significativamente. Pero por el momento es el material que tenemos y esto es lo que se ha calculado. Ahora, evidentemente, aquí hay un problema como de valores. Es decir, este gasto se requiere para tener mejores condiciones de vida, para asegurarle la licencia de maternidad, para garantizar el acceso, para mejorar la calidad.
y obviamente justifica el que la reforma se haya presentado y que esperemos que sin muchos recortes tenga aprobación. Siguiente, por favor. Bien. El uso de los recursos del sistema de salud, pues esto ya lo había mencionado, cómo participa cada uno de los componentes. Podemos pasar a la siguiente. Vamos a mirar, hablar del crecimiento proyectado de la UPC. Hubiese podido, pero esto ya sería una discusión entre técnicos, que en general las discusiones entre los economistas son profundamente antidemocráticas. Cuando uno se enfrenta a discusión con lo que llamamos el pensamiento único o la corriente principal, siempre tratan de descalificar al otro porque no sabe economía y porque no comprende su lenguaje, que para mí es más que un lenguaje, es una cuerda. Un supuesto fuerte de lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda es que va a calcular, hay un error acá de redacción, una siniestralidad de la UPC del 95%. Esto es fundamental para poder mirar las proyecciones 2024-2033 sobre cómo se comportaría el gasto en salud. Este supuesto de siniestralidad es relevante primero porque permite determinar el valor de los servicios y tecnologías en salud que constituyen la línea base a partir de la cual se proyectan los gastos en atención primaria y de mediana y de alta complejidad. Y en segundo término, porque permite comparar el gasto administrativo actual con el que se propone en la reforma del 5%, y este supuesto es diferente a los gastos administrativos que se tienen en el actual sistema del 10% para el régimen contributivo y 8% para el régimen subsidiado, que fue normalizado por el artículo 23 de la ley 1438. En la propuesta de reforma, esto se disminuye al 5% de sus gastos administrativos. Y igual en la UPC para mediana y alta complejidad se parte del valor estimado para el 2024 y se supone que en 2025 y 2026 el crecimiento de la UPC en términos reales será del 1.5%, similar al crecimiento de la población. Bien, uno podría hablar acá de cómo este cálculo de la UPC podría modificarse si hubiese una mejor gobernanza de la información. Podríamos ya entrar a la segunda parte que habló Carolina. Tuvimos la oportunidad, a través del CID de la Universidad Nacional, de calcular el valor de la UPC para el 2009 y para el 2010. En el 2009 lo hicimos con el Ministerio de Salud y en el 2010 con la desaparecida Comisión de Regulación de Salud llamada la CRES. 13 años más tarde, es decir, 2023, hicimos un proyecto que se acaba de presentar sobre una nueva metodología del cálculo de la UPC para comenzar a implementar, ya no en este año, sino a finales de para el 2025. Mi sorpresa fue que encontramos los mismos problemas del 2009 y 2010, los vamos a encontrar 13 años más tarde, y son que hace referencia a la poca confiabilidad en la información que captura el ministerio y que se centraliza en la base de suficiencia.
Llama la atención que solamente 4 EPS pasaron las pruebas de validación para el cálculo y la resolución que dictó el Ministerio a finales de diciembre de 2023. Y obviamente habría que hacer aquí mención a la sanción que le puso la Superintendencia de Industria y Comercio a SEMI y a un conjunto de EPS por haberse coaligado y manejar los datos que le daban al ministerio, todo en aras de tener una UPC mayor. Ayer, la Contraloría emitió un informe sobre 6 EPS que tienen serios problemas en términos de confiabilidad de los datos y la imposición de Sanitas por no tener una contabilidad de costos y evidentemente hay un manejo de la información. Por cuanto el cálculo de la UPC se hace con la información que brinda las EPS al Ministerio, a la Oficina de Regulación de Tarifas, Costos y Beneficios, información que no tiene ninguna auditoría. Yo creo que en el plazo de la reforma es necesario hacer una auditoría y eso obviamente se mejorará en el futuro con el sistema de información y con la factura electrónica. Pero a mí me parece que el problema de la suficiencia o no suficiencia no puede dejar de lado este procedimiento de carácter institucional. Bien, la siguiente, por favor. Uno de los problemas en términos de hacer sostenible el sistema, esto que ha señalado la exposición de motivo sobre la cartera consolidada de las EPS, un total de 13 billones, lo cual, pues, efectivamente es una gran limitante a tener recursos frescos para financiar el nuevo proyecto. Bien, vamos entonces con la última de las diapositivas y quiero hablar de un poco de la economía política. Y con esto terminamos. En este festival participó una economista que ha venido últimamente al país, llamada Mariana Mazzucato. Estuvo interviniendo repito, en este evento de Cartagena, fue objeto de entrevistas, tanto en El Tiempo como en El Espectador del domingo pasado, y participará en un evento en la Universidad Nacional, donde presentará uno de sus tantos trabajos. En el trabajo de Mazzucato, en particular, que conozco bastante bien, se llama El valor de las cosas, titulado ¿Quién produce y quién gana en la economía global? Hay una reflexión sobre qué es lo que crea valor en la economía y qué es lo que no crea valor. Esta reflexión está muy atada a un análisis que nosotros llamamos economía política, pero es la economía política no en términos de la economía neoclásica y neoinstitucional, es la economía política creada por Smith, Ricardo, Marx, la Escuela Francesa de Regulación, que me dice cómo en la sociedad siempre hay conflictos de carácter redistributivo, por cuanto todos los grupos sociales
quieren participar más en lo producido. Efectivamente, lo que estamos viendo acá con la reforma es un conjunto de intereses que tienen una lógica de apropiarse más de los recursos, una lógica rentista, y por lo tanto esto nos sirve a nosotros para entender el comportamiento de cada uno de los sectores que está participando. Obviamente uno tiene que esperar, como lógico, el comportamiento de ASEMI y de Gestar Salud, en términos en que el sistema le ha brindado una fuente de ganancias que no están dispuestos a ceder fácilmente. Pues obviamente hay una pregunta sencilla, pues, ¿cómo es posible que en los análisis financieros que reportan a las EPS siempre haya pérdidas? En la lógica capitalista, la inversión se guía por la rentabilidad. Si una inversión no es rentable, pues se abandona y se traslada el capital a otros sectores donde es más rentable. Ya es sospechoso que muchas EPS durante varios años brindan información de caída en la rentabilidad, pérdidas que han tenido, pero evidentemente eso lo que está significando es que el negocio está en otra parte. Es decir, que es la puerta de entrada para tener formas de desviar recursos en la integración vertical y recuperar la ganancia en sus propias IPS, como se ha venido anunciando y como lo ha señalado el actual ministro Jaramillo. Esta afán de rentabilidad, y tenemos cifras para demostrar, nos conduce a que se presente una mayor ganancia en pacientes que hay en UCI comparado con las utilidades que se pueden obtener en el desarrollo de campañas masivas de promoción y prevención. Es decir, cuando en el pasado, pues evidentemente uno no hacía parte, salvo que fuera una EPS especial, de campañas de promoción y de prevención. El otro elemento de este análisis de economía política lo tiene el problema de los medicamentos. Y esto hace parte del problema de la globalización. En la obra de Mariana Mazzucato hay un análisis muy interesante sobre lo que ha significado el problema de las patentes y lo que significa la innovación. En particular, Mazzucato se está refiriendo al caso de las farmacéuticas, trabajo que también ha desarrollado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional el profesor Álvaro Cerda. Evidentemente, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, la innovación en general ha sido financiada por el presupuesto público. Pero a través de las patentes, cuando esa innovación financiada por el presupuesto público llega al dominio privado y se expide una patente, se convierte en un monopolio y ese monopolio fija precios elevados. Colombia hace parte de eso, en tanto a partir de las reformas por mercado, el gobierno de uno de los opositores de la reforma, César Gaviria, nos condujo a lo que llamamos la globalización financiera. Dentro del documento de la exposición de motivos, pues se ha señalado, me parece que con bastante evidencia empírica, cómo existe una diferencia del 20%, pero obviamente también lo retoma el BID, entre el precio de compra en el laboratorio mayorista y el precio que se paga el sistema de salud. El otro punto, que este sí es como más de mediano y largo plazo, es que las funciones de inspección, vigilancia y control, es decir, la regulación del Estado frente a lo que significó la privatización del sistema de salud,
tienen como rasgo central su debilidad. Tuve la oportunidad en el 2009, creo, de participar en un proyecto en el cual nosotros asesorábamos a el Ministerio de Salud a propósito de tener un nuevo operador del FOSIGA, porque el contrato se había vencido. Y lo que uno encontraba ahí era cómo el regulado tomaba al regulador y le imponía las condiciones de regulación. Esto de inspección, vigilancia y control, que se espera que con una reforma a la superintendencia de salud y con otros funcionarios, por lo menos en los cargos directivos de iniciación, no con el funcionario de base, haya una mejor inspección sobre el sistema. En el caso que estoy hablando de cambiar el fiduciario de FOSIGA, pues uno encontraba que los funcionarios que participaban por parte de la superintendencia y por parte del ministerio, que tenían órdenes de prestación de servicios y cuya estabilidad laboral no estaba garantizada y que posiblemente su próximo patrón podía ser una EPS o una IPS, no estaba muy proclives a regularlo. Por eso me parece fundamental la formalización laboral, no solamente en las entidades de control, dirección y regulación y un régimen de inhabilidades que suspenda ese tránsito de lo privado a lo público que ha hecho efecto en el sistema de salud. Termino entonces, como inicié, un poco hablando de lo que ha significado la oposición a la reforma. Nos han puesto las cartas sobre la mesa, a mi manera de ver, en términos de esos intereses. No estoy hablando de cartas de la mesa de los gremios que agrupan las EPS, tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado, que están en toda su lógica de defender sus intereses. Lo que sí es bastante discutible es que la tecnocracia, estoy hablando de la tecnocracia dirección del Estado, oculte aquellos intereses que está defendiendo por debajo de la mesa y que al final se conviertan en voceros de ciertos intereses particulares que no están en la discusión. Hago mención, obviamente, a los artículos que se han venido publicando por parte de Ocampo en términos de una defensa a capa y espada de la nueva EPS, que entre otras cosas no pasa las mallas de evaluación cuando se calcula la UPC, que de otra parte aparece investigada por la superintendencia, y de negar ciertos procesos de discusión y de trámites que ha tenido la reforma. Me parece que eso no es muy conveniente a alguien que es muy respetado, y yo lo respeto obviamente dentro del mundo académico. Gracias, con esto terminado. Estoy dispuesto entonces a pasar a la segunda parte de preguntas y discusiones que seguramente generó esta presentación. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, muchas gracias, profesor Oscar Rodríguez, por su presentación. Han llegado varias preguntas, nosotros las agrupamos como por temas, pero quiero decir que hay unas preguntas que vamos a dejar para que se respondan en otras exposiciones, porque hay muchas preguntas sobre el tema laboral de los trabajadores de la reforma. Eso va a ser abordado el martes 12 de marzo. Recuerden que vamos a estar todos los martes y jueves de 6 a 8 hasta terminar cada capítulo. Entonces allí se abordará todas las inquietudes sobre el tema laboral y de trabajadores y trabajadoras. Hay otra pregunta que hicieron por allí que tiene que ver con que la reforma acaba con el aseguramiento social. Yo quisiera de pronto que usted ahorita diera una consideración, pero además dentro de la pregunta dicen que la reforma acaba con la UPC.
La reforma no acaba con la UPC, replantea la UPC en términos de una parte para la atención primaria por oferta y por demanda la mediana y alta complejidad, pero no acaba con la UPC, pero quisiera que hiciera de pronto, profesor, alguna consideración, y esto se ha planteado mucho, que la reforma acaba con el aseguramiento social en salud. Hay unas preguntas específicas sobre el tema del ADRES que la responderá en la conferencia el profesor Félix Martínez el martes 13 de febrero, que tenemos específicamente el tema de ADRES, los fuentes y los usos. Hay unas preguntas que tienen que ver con la transición de la reforma. Hay un capítulo específico donde se va a explicar ese proceso de transición de la reforma. Y hay otra pregunta, profesor, que sí es para usted, que si se puede garantizar, a su juicio, que el sistema va a mejorar o destruye lo construido. Es la pregunta que hacen. Hay otra, sí, sobre los datos, sobre la estimación del gasto de infraestructura, es sobre miles de millones o en billones de pesos. Es otra pregunta que plantean. Y como les digo, las otras preguntas las profundizamos. Bueno, hay otra pregunta sobre las reservas técnicas. La conferencia sobre reservas técnicas va a ser el jueves, donde podremos ahondar sobre estas respuestas. Se les enviará a los conferenciantes previamente esas preguntas para que ustedes estén atentos. Entonces, muy importante como las consideraciones que usted hace, profesor Oscar Rodríguez. Fíjese que uno sí ha escuchado de un tiempo para acá esa nueva disciplina de la economía de la salud, pero lo que no le dicen a la gente es que esa no es la economía de la salud, sino una sola concepción de la economía llamada neoclásica, lo que denominamos neoliberal de la salud, que han hecho y presentan en facultades de medicina, en facultades de enfermería y de salud, como la ciencia pura y dura, indiscutible. De hecho, que pensaría que esa disciplina tiene bastantes limitaciones para resolver la crisis actual del sistema de salud e inclusive las crisis en este momento que se presentan en el mundo, porque de ahí se ha pensado el sistema de salud y pues no han podido dar una solución. Entonces, quisiera de pronto, entonces ya, profesor, escuchar su reacción frente a estas consideraciones y estas preguntas. Bueno, realmente voy a tratar de sintetizar. Voy a comenzar por lo último, sobre la economía de la salud. Bien. He escrito varias cosas sobre esto. Efectivamente, en el documento que publicamos sobre, voy a poner acá, que se llama Poder Político y Mercado, en la reforma a la seguridad social. Tengo un artículo que se llama Las reformas a la seguridad social, transformaciones en el sistema de creencias, el régimen de acumulación y el campo del poder. En ese artículo, en ese libro que se puede bajar de la web de la página del CID, hago una reflexión sobre lo que significa la economía de la salud. Uno podría contestar esta pregunta, y es un debate muy grande, y es: ¿en qué momento aparece y quiénes fueron los fundadores de la economía neoclásica? Aquí hay un problema, y es que a los economistas se les está enseñando, y se les ha venido enseñando en las facultades de economía, como cuando uno aprende el cálculo. Cuando uno aprende cálculo y aprende a derivar, uno nunca se pregunta, oiga, ¿quién fue el genio que se inventó este procedimiento? O uno nunca se pregunta, oiga, ¿cuándo aparecieron el número 0 o el número 1? Lo que uno coge, ese conocimiento, fundamentalmente lo coge como una herramienta y se aplica para resolver problemas. Así se enseña la economía en la facultad de la economía en muchas facultades. Pero uno lo que se pregunta es: ¿cuándo surge el pensamiento neoclásico? El pensamiento neoclásico surge a finales del siglo XIX en un fuerte debate con un gran teórico llamado Menger, en un fuerte debate con la Escuela Histórica Alemana, representada
por dos grandes pensadores, Sombart y Smoller, y cuando la economía neoclásica aparece, es un debate en términos en que esta corriente teórica desconoce la sociedad, desconoce las instituciones, y en el debate entre la Escuela Histórica Alemana y Menger, que se ha conocido con el nombre de la querella de métodos, la economía neoclásica comienza a reconfigurar su programa de investigación. Lo que hace la economía neoclásica es, uno, elaborar un programa de investigación a través de un concepto de la racionalidad, y otro que me parece que es bastante discutible, con un modelo de equilibrio. Esta economía neoclásica está más inmersa en lo que llamamos el individualismo metodológico. En ese individualismo metodológico se piensa que la sociedad está integrada por una sumatoria de individuos, con una lógica en la cual, y en esto pues obviamente nuevamente llamo la atención a leer el trabajo de Mariano Mazzucato, El valor de las cosas, con una lógica en que lo que crea valor en una economía son las preferencias individuales que tienen los individuos sobre su consumo. Mientras lo que ha sostenido la economía clásica con Ricardo Smith y más tarde Marx es que con lo que se crea valor es la cantidad de trabajo incorporado a un objeto. La economía no clásica descansa sobre otro elemento que creo que ahí ya encontramos una respuesta más pertinente, y es en la existencia del mercado autorregulador. Este concepto de mercado autorregulador, que es tomado de Carpolanyi, es fundamental para entender los presupuestos que maneja esta corriente teórica. ¿Qué es el mercado autorregulador? El mercado autorregulador es fundamentalmente que tres mercancías, tierra, capital y trabajo, deben obtener su precio a través del libre juego de oferta y demanda. Ese mercado autorregulador está acompañado por el laissez-faire, ese mercado autorregulador está acompañado por el libre cambio, y si uno lo lleva al campo de la salud, esa concepción teórica pues lleva necesariamente a que lo que habría que hacer con la ley 100 era desregulación del mercado. No solamente del mercado de la salud, como lo consideran ellos, sino el mercado financiero, el mercado laboral, obviamente la apertura. Y acá, pues, evidentemente, se entra a otro componente, y es un poco el problema de entender que la mejor organización de la sociedad es a través del mercado, y la ausencia de regulaciones contribuye a un óptimo en términos de bienestar social. Yo creo que como parte de los nuevos trabajos sería muy interesante hacer algún seminario sobre lo que significa la economía de la salud y cómo esto inspiró las reformas, porque sobre esta está la teoría de la agencia. Bien, pero no quiero alargarme sobre este campo, pues los mando a leer a Mazzucato o al trabajo de Poder Político y Mercado en la Reforma de la Seguridad Social, para aquellos que quieran profundizar un poco más sobre esta temática. Bien, hablemos, pues, algo que de las preguntas que han hecho, a mí me parece que uno ve las cosas de acuerdo a su situación personal. Es decir, si yo, ya lo he notado en varias intervenciones del profesor Félix Martínez, lo que ha escrito, el sistema de salud tiene varios tipos de afiliados. Los afiliados que tienen medicina prepagada. Los afiliados que tienen plan complementario. Los afiliados que son del régimen contributivo, y por último, los afiliados del régimen subsidiado.
Es decir, las condiciones de aquellos que tienen medicina prepagada en términos de acceso y oportunidad son superiores, obviamente, a aquellos que solamente tienen afiliación por ser del régimen subsidiado. Creo que en la reforma hay un elemento que me parece a mí central, y es la búsqueda de la equidad. Es decir, aquellos territorios por fuera de las grandes ciudades, pues los servicios de salud no se caracterizan por su oportunidad, no se garantiza mm, pues ni siquiera tienen puestos de salud. Por lo tanto, a mí me parece que este énfasis en la medicina preventiva, en construir IPS, en volver a fortalecer la red pública, necesariamente mejora el acceso, la oportunidad y la calidad del servicio. Construir sobre el tema este de la... No destruir lo va a construido. destruir. ¿Ah? No destruir lo construido, preguntan. Sí. Es. Pues eso denota es una alta ignorancia. Yo le puedo hacer la historia de lo que ha significado la evolución del sistema de la salud en Colombia. Y entonces, hay un hito que marcó gran diferencia y es cuando aparece lo que llamamos nosotros la modernización institucional en términos de la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, la Ley 90 de 1948, y la creación de Cajanal en el año 45. Esto es lo que llamamos nosotros la modernización del sistema de aseguramiento. Y efectivamente, si uno compara cuando aparece esta modernización institucional con respecto a esta medicina que teníamos durante el periodo colonial, durante el periodo de la República, antes de que llegara el proceso de industrialización, pues es una mejora sustancial. Cuando comienza a funcionar el seguro, hay un impacto sobre las condiciones de salud de la población. ¿Por qué la privatización del seguro? Vuelvo a la obra de Mazzucato y vuelvo a la obra en términos de lo que significó la privatización. ¿Por qué quebró el seguro? Pues por una sencilla razón. Porque César Gaviria, a través de la Ley 100 y sus posteriores sucesores, lo ahogó financieramente. ¿Acuerdan ustedes la sanción que le impuso la Superintendencia de Salud al seguro para la admisión de nuevas personas? Entonces, en el proceso de privatización, el seguro se queda con los enfermos y los sonos van a otras instituciones. Efectivamente, para que un modelo sea sostenible, pues se necesita que haya personas sanas y personas adultas mayores, para que compensen y sea viable financieramente. Evidentemente, pues hay que mirar en el caso del seguro lo que significó la innovación tecnológica. Lo que pasa es que analizar el seguro necesariamente yo tengo que analizar IBM, invalidez, vejez y muerte, lo que significó la relación entre el seguro social en su componente de salud y lo que significó el régimen de pensional que tenía el seguro, donde una parte de las reservas del seguro se destinaron a la creación del Fondo Nacional Hospitalario. La modernización hospitalaria en Colombia se originó por el papel que jugó el seguro y eso fue posible por el seguro porque el seguro se ocupó de la administración de pensiones del año 1964 al año 1967. Bien, obviamente hay que anotar que hubo problemas en términos de la gestión del seguro social. Bueno, lo he escrito y en el libro Poder Político y Mercado hago ese tipo de, o sea, por qué necesariamente se condujo a la gran crisis del seguro, pero ya vamos a responder la pregunta si sobre la reforma acaba con el aseguramiento social y qué pasa con la OPC. A mí me parece que
En últimas, el que está haciendo el aseguramiento social es el Estado. Es decir, el papel que ha jugado el Estado, porque la financiación, como digo, el 85% de la financiación viene de la UPC. Por lo tanto, este elemento no se acaba, pero hay otro aspecto aquí que señalar, ¿cierto? Y es que, ¿cómo aparece el aseguramiento? El aseguramiento aparece a través de la ley de los grandes números. Es decir, cuando se aplica la técnica de los seguros comerciales al manejo de lo social. La gran diferencia es que cuando hay un seguro privado, si uno tiene un seguro del carro, pues hay lo que se llama un deducible si uno tiene un accidente. Uno esperaría que en el aseguramiento social lo de las políticas de promoción y prevención impactara para que no se presentara ese riesgo en la salud. Por lo menos no se anticipara, pues todos vamos a morir, todos vamos a tener, en la medida que avanzamos en la edad, vamos a tener mayores riesgos, pero la idea es que entre más tarde aparezca, hay mejor calidad de vida y hay más vida útil, mejor calidad de vida y una mayor esperanza. Para mí el aseguramiento no se acaba porque va a caer en manos del Estado. Es decir, el aseguramiento es un elemento central dentro de la propuesta. Y sobre la UPC, bueno, lo que va a pasar en últimas va a ser dos mecanismos. Uno, acabamos de terminar un proyecto para el ministerio sobre el cálculo o una nueva metodología para el cálculo de la UPC. En este proyecto hemos trazado líneas de asignación presupuestal. Voy a avanzar parte de los resultados que me imagino que el ministerio será responsable de su divulgación. Yo puedo generar un proyecto de asignación presupuestal para promoción y prevención en algún tipo de actividades, por ejemplo, la parte perinatal. En los criterios que hemos establecido lo siguiente. ¿Cuál es la razón para que se le asigne mayor presupuesto a Bogotá? Estoy hablando de presupuesto per cápita, no estoy hablando de presupuesto total. Mayor presupuesto para esa actividad de control de la natalidad, la parte perinatal, a que ese mismo per cápita se le asigne a Soatá. O sea, ¿por qué esa gran diferencia regional? Entonces, la idea un poco es mirar, tener quién tiene la mejor sistema de promoción y prevención a la parte asociada a la maternidad, y lo que tenemos que hacer es que el gasto y la asignación de recursos esté orientada por alcanzar este ideal. Me parece que la UPC va a seguir existiendo, pero dentro de un modelo diferente de promoción y prevención, y además se garantizarán sus recursos para la financiación del sistema. Bien, ¿habrá otra pregunta? Bueno, profe, aquí hay una pregunta que es más como de mecánica, de que si el dinero perteneciente a la UPC es solo de afiliados al régimen subsidiado. Es una pregunta más, digamos, de entendimiento general del sistema. Y listo, yo quería agregar, antes de que usted explique eso, que el tema del aseguramiento, porque al final usted dice, al final el asegurador es el Estado hoy, porque además otro de los elementos que surge en la discusión económica y financiera en este momento es que las EPS no eran aseguradoras, porque no tienen reservas técnicas, la mayoría de ellos, es decir, mecanismos de reaseguro y de liquidez para poder responder con sus deudas. Entonces tampoco era cierto que las EPS eran aseguradoras, y esa es la discusión que vamos a abordar el próximo jueves de 6 a 8 con el doctor Vicente Calvo.
Pero de pronto frente a esta pregunta, porque el público que nosotros nos sigue aquí, alguno es experto, pero otros son ciudadanos del común. Entonces entiendo la pregunta de si la UPC es solamente para el régimen subsidiado, como una caracterización general de cómo se financia el sistema. Bien, a ver, un poco como el procedimiento mediante el cual se determina la UPC es el siguiente, es que si uno lee la resolución con el cual se aprobó diciembre pasado el incremento de la UPC, en esa resolución se fijan fechas de cómo las EPS, tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado, le debe brindar información a la Dirección de Tarifas, Costos y Beneficios. Por lo tanto, una, un elemento así como simple y sencillo de explicar es que cada operación que realice las EPS, es decir, que tenga consulta externa o que un afiliado lo manden a un hospital para efectos de exámenes de laboratorio, todas las operaciones tienen que ser reportadas al ministerio y ese reporte entra a ser organizado en lo que llamamos la base de suficiencia. Entonces ahí está medicamentos, está cuánto costaba una jeringa, pero cuánto costaba enfermedades, medicamentos de orden biológico. Y esa información la brindan, la tienen que dar tanto las CPS de régimen contributivo como las CPS de régimen subsidiado. En esa base de suficiencia se hace una serie de operaciones que ahora fundamentalmente descansa sobre mallas de validación y a través de una de técnicas estadísticas para saber y dar confiabilidad a los datos, el ministerio determina anualmente cuál es el valor de la UPC para el régimen subsidiado, para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado. Frente a las deficiencias de información, sobre todo que tuvo el último cálculo, el gobierno optó, pues porque solamente 4 EPS pasaron las mallas de validación, optó por un incremento de la UPC asociado con la variación de precios al consumidor. Ahora, aquí pues, hay un debate también de economía política. Uno no entiende cómo, no solamente la resolución que acaban de aprobar, sino las anteriores resoluciones, se hacen primas especiales de acuerdo a una cantidad de criterios. Por ejemplo, los afiliados que estén, cuya zona de residencia y su EPS esté en las grandes ciudades, reciben una prima adicional 1.5% con el valor que se determinó inicialmente. Y ahí aparecen lo que están reflejando ahí es un conjunto de fuerzas políticas, no solamente en términos de la representación de carácter local, sino también fuerzas políticas en términos de lo que en alguna época se llamó la bancada parlamentaria de las EPS, que entre otras cosas la organizaba Roy Barreras, si no mal recuerdo. Entonces, la UPS es para dos regímenes. Primero se determina el régimen de la UPC para el régimen contributivo. Posteriormente, la UPC para el régimen social es un poco menor por una razón, ¿cierto? Porque es que en la UPC del régimen contributivo debe estar las prestaciones económicas. Tiene que tener en cuenta incapacidades y tiene que tener en cuenta licencia de maternidad. Como eso no son mm, prerrogativas que tiene la salud por pobres, eso se descuenta y por lo tanto, por eso tenemos dos UPS diferenciales. Una para el régimen, para la población formal y otro para la salud por pobres afiliadas al régimen social. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Qué pena, profesor, se me cayó a mí. Ya había terminado, que se me cayó la conexión. Bueno, ya esta última, que yo no sé si es un comentario o una pregunta que envían desde Medellín, ya para terminar, porque hay otras preguntas que pensaría yo que son más para la conferencia que hará el doctor Félix Martínez sobre fuentes y usos de la reforma, el sistema general de participaciones. Ahí vamos a entrar en ese detalle, pero aquí había una pregunta de Yuri, que es, ¿por qué el hecho de que haya graves falencias en la cantidad y calidad de la información que reportan las EPS para el cálculo de la APC residía 2 años atrás, que no es otra cosa que el reporte de cómo se gastaron la plata, no ha generado las consecuencias graves que ya habrían pasado en un país decente? Esto es una pregunta más para que responda desde el punto de vista como politólogo, sociólogo y ciudadano. Sí, sí. No, yo pues cuando participé en el cálculo del 2009 y 2010, llegué a la siguiente conclusión. Se escogen aquellas EPS que tengan cierto comportamiento estadístico, sí, pues a través de la mediana, como una figura estadística. Si los datos que presenta una EPS están por encima, esos datos se desechan. Si los datos de otras EPS están por debajo, también se desechan. Entonces, solamente por eso es que de 20 se escogen 10 o 8, ¿sí? Los mejores datos. Mi pregunta en ese momento era la siguiente, o la conclusión que yo tenía era, si hay un sobrecosto, es porque están negando servicios. Y si la información está por debajo, es porque efectivamente algo está pasando con los recursos. En una intervención que hice en la revista, cuando organizó la revista Cambio, el debate sobre la reforma de la salud, donde tuve la oportunidad de participar, pues yo decía lo siguiente, ¿dónde está la Superintendencia de Salud? ¿Y dónde está la Fiscalía que no investiga el porqué de esos sobrecostos? Obviamente lo hizo la Superintendencia de Industria y Comercio en el 2010, que sancionó a estas EPS que se coaligaron para tener una mayor UPC. Pero es que ahí donde yo veo el problema de la inspección, vigilancia y control. Ahora, para responder un poco a la colega que hizo la pregunta desde Medellín, pues efectivamente lo que está mostrando es el carácter del régimen político que tenemos en este país. Y en este país tenemos un régimen político que se intenta modificar en la actualidad, pero cuyo rasgo central es el clientelismo. Son procesos de corrupción muy asociados en los últimos años con el tráfico de drogas ilícitas, eh, que definitivamente no regula, pero lo vemos nosotros que estamos metidos en este tema de la salud de una manera impactante, pero aparece en otros sectores. Aparece en otros sectores con una característica. Cuando el Estado inicia las reformas pro mercado de la década de los 90 y comienza a privatizar empresas, lo que van a tratar de mirar desde la propuesta de Gaviria es crear comisiones de regulación. Es crear comisiones de regulación de servicios públicos, telefonía, comisión de regulación de la salud. Y en esas comisiones de regulación, lo señalaba a propósito de cuando hablé del problema del FOSIGA, ¿cómo uno puede esperar reguladores con este grado de inestabilidad laboral? Es decir, la debilidad regulatoria del Estado sobre aquellas actividades que han sido privatizadas es realmente débil.
Pero además, esta puerta giratoria, donde se pasa de la empresa, de la institución que regula a la empresa que estaba regulando, una puerta giratoria sin ningún tipo de, eh, de impedimentos, necesariamente produce mm, lo que la persona de Medellín planteó. Es decir, en un país decente, esto ya hubiera tenido algún tipo de resultados. Por eso yo entiendo la demanda del ministro de Salud a esas EPS. Me parece válida. Bueno, Bueno, profesor, ya muchísimas gracias. Ya para terminar, entonces, les informo que vamos a continuar el próximo jueves a las 6 de la tarde por este mismo link. Se van a enviar a los correos electrónicos nuevamente, donde vamos a trabajar reservas técnicas con el doctor Vicente Calvo sobre el trámite de la reforma. Esta inicia el 16 de febrero en el Senado de la República, donde tiene que surtir primer debate en la Comisión Séptima y luego en la plenaria. Después tiene que surtir lo que se llama la conciliación entre el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Todo este procedimiento debe agotarse en julio porque, de acuerdo a la ley quinta de los trámites de las reformas, tienen año y medio, 3 periodos legislativos para ser aprobadas. En julio debería ser aprobado o desaprobada de acuerdo a lo que decía el Senado de la República, y de ahí en adelante puede iniciar su proceso de implementación. Ahora bien, se han anunciado varias demandas ante la Corte Constitucional y ya eso es otro periodo, a no ser de que la Corte Constitucional declare medidas cautelares respecto al último anuncio que hizo, que podía declarar medidas cautelares frente a un proyecto o una ley de la República que tiene una demanda. Esta ley, ya sancionada en el Congreso de la República, puede iniciar su implementación el próximo semestre. Entonces le agradezco mucho, profesor, y estaremos enviando entonces la presentación y los documentos suyos a los participantes. Buenas noches y que estén muy bien.